con el diputado nacional por el Frente de Todos, Leopoldo Moró. Leopoldo, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo. Igualmente. Cuéntenos un poco qué conclusiones podemos sacar con respecto a esta presencia de Martín Guzmán en el Congreso y, por supuesto, la relación que está teniendo la Argentina con el Fondo Monetario. Bueno, en primer lugar, pintó o trazó un panorama de la realidad que estamos viviendo en materia de deuda externa. Digo esto porque a veces es muy importante insistir y hacer conocer que estamos frente a un problema muy grave. En general se habla de la deuda externa, sí, creció la deuda externa, pues un problema la deuda externa, el Fondo Monetario, pero yo no sé si toda la sociedad argentina tiene bien en claro la magnitud de este problema. El problema de la Argentina en este momento, en ese sentido, es de una gravedad inusitada. No solamente por el monto de la deuda, sino por el perfil de los vencimientos. En los próximos 4 años, es decir, en el mandato de Alberto Fernández, si uno tuviera que cumplir con los compromisos de la deuda que dejó Macri, habría que pagar 100.000 millones de dólares en 4 años de capital e interés. Esto le da una magnitud, eso es absolutamente imposible. Segundo tema, si no se desata ese nudo, como lo explicó Guzmán, si no se desata el nudo de la deuda, no hay cómo resolver ningún otro problema hoy en la Argentina. Entonces es vital que esta cuestión se lleve adelante desde la conciencia, no solamente del gobierno, sino de todos los argentinos, opositores, no opositores, el que le gusta más, el que le gusta menos Fernández. Es una situación que si no se resuelve ahogaría a toda la Argentina. Y por supuesto a su sistema político, que explotaría por los aires en una crisis 10 veces mayor que la de Chile. Entonces esa es la magnitud. Esa es la magnitud. Entonces lo que plantea Guzmán es lo que viene planteando Alberto Fernández desde la campaña electoral, pero traducido en términos técnicos. Él dice, tenemos que hacer de la deuda algo sustentable, es decir, que se pueda afrontar. ¿Cómo hacerlo sustentable? Bueno, en primer lugar, obteniendo un periodo de gracia que debería abarcar precisamente estos próximos 4 años, para que en ese interín no tengamos que pagar ni capital ni intereses de la deuda. De modo tal de que ese dinero en divisas, estamos hablando básicamente de la deuda externa, o sea, de la deuda en dólares, ese ahorro que tendríamos a lo largo de 4 años lo podamos utilizar para inyectar actividad a la economía argentina en materia de demanda agregada, inversión, producción, etcétera, de modo de empezar a generar nosotros nuestros propios recursos sin tener que comprometerlos en su totalidad y aún más al pago de la deuda. Además, plantea un sendero para esta negociación que no es sencilla. El sendero es, primero, acordar con el Fondo Monetario Internacional, porque en el caso del Fondo Monetario Internacional es más difícil obtener una quita. Y además, si se acuerda con el Fondo Monetario Internacional una postergación no menor a 4 años de los pagos, desde ese lugar se pueden negociar en mejores condiciones con los bonistas privados o los fondos de inversión. El Fondo Monetario tiene la mitad de los próximos, de los 100.000 millones de dólares, 44.000 hay que pagarle al fondo y unos 45.000 hay que pagarle a los bonistas privados. Y después quedan 3-4.000 millones de dólares con otros organismos internacionales. Entonces, la negociación con el fondo es vital, porque si el fondo se aviene a establecer un plazo de 4 años sin pagar, y a su vez presiona sobre los bonistas del mismo modo que nosotros para que haya, en el caso de los bonistas, una quita de capital, se generan las condiciones de alivio suficientes para que la Argentina empiece a crecer. A crecer a partir de tener los dólares que nosotros ni emitimos, no tenemos la máquina de hacer dólares, ni podemos reunir con las exportaciones tradicionales, salvo que hiciéramos un ajuste brutal sobre la sociedad argentina, salvo que en vez de 44 millones tengamos 30 millones de habitantes. Como eso no va a ocurrir, ni nadie pretende hacerlo,
y además en el interín, mientras se hace esta negociación, se está tratando de sacar del fondo del pozo a los sectores más vulnerables de la sociedad. Bueno, entonces hay que encarar con mucha seriedad la deuda, admitiendo que es de una magnitud enorme y que si no se resuelve ese, insisto, no hay forma de resolver ningún otro problema en la Argentina. Para que haya una quita en los bonistas privados, tiene que haber un acuerdo con el Fondo Monetario. La gran pregunta que muchos se hacen es qué tipo de acuerdo se tiene que lograr con el Fondo Monetario, ¿no? Esta semana se debatió mucho el tema de la quita. Usted decía que es más difícil con el Fondo Monetario. ¿Qué tendría que pasar para que podamos hablar de un acuerdo positivo para el país con respecto al fondo? Bueno, lo que podría ocurrir es que haya una quita por vía de la prórroga en los plazos y una disminución en los intereses, que eso sí puede hacerlo el Fondo Monetario. Entonces, de alguna manera eso implica una quita. Porque el otro problema que nos ha dejado Macri es no solamente el volumen de la deuda, como le decía recién, Sí. y el perfilamiento de los pagos, todos acumulados en los próximos 4 años, sino también la tasa de interés, es la más alta del planeta. A nosotros nos están cobrando en dólares la tasa más alta del planeta. Estamos pagando un promedio de 8 o 9 puntos, o mejor dicho, 8 o 9% de tasa de interés, en un mundo donde en general la tasa de interés se acerca a cero. Ese es otro problema que tenemos que resolver, bajar la tasa de interés. Si usted logra una mora o un interregno sin pagar y baja la tasa de interés, esa es una forma también de quita. Ahora, las negociaciones van a tener distintas alternativas, como cualquier negociación. Alguien va a ofrecerte, bueno, te doy los 4 años, pero no te hago la quita. El otro te va a decir, te bajo los intereses, pero no bajo capital. Va a haber muchas instancias de negociación. Lo importante es tener en claro, como dijo el ministro, es que en ninguna de esas instancias, en ninguna se puede sacrificar los intereses de la sociedad argentina. En todas las negociaciones hay que ir buscando de qué modo salimos de este drama sin sacrificar los intereses de la sociedad argentina. Porque sacrificándolos es muy fácil. Claro. Si usted dice, reitero, bueno, 13 millones comerán durante 10 años un plato de arroz, otros se tendrán que ir a vivir a Sudáfrica, otros se morirán de hambre, a la postre puede resolver el problema. O no, porque como dijo el ministro también, de la recesión no se sale con más recesión. Pero lo que hay que resolver es el tema sin dañar a la sociedad y al tejido social de la Argentina, que está profundamente dañado. Por eso se han tomado también medidas excepcionales, como por ejemplo la famosa tasa país, o sea, el famoso tema del 30% en el valor del dólar, si se pretende utilizar para turismo, etcétera, etcétera. También se ha tomado la decisión de cobrar impuestos a los bienes personales declarados en el exterior. En ese sentido tenemos una ventaja porque el blanqueo nos da un padrón de quienes tienen esos bienes en el exterior expresados, pero no los han traído a la Argentina ni pagan por ello bienes personales. Bueno, son medidas excepcionales frente a una situación de crisis, donde obviamente el esfuerzo lo tienen que hacer los acreedores, el Fondo Monetario Internacional, los que tienen bienes en dólares en el exterior y los que han ganado tasas extraordinarias en dólares en estos años, que son los agroexportadores, las empresas de servicios públicos que tenían dolarizadas sus tarifas, agua, electricidad, gas y peajes, y bueno, tuvieron un crecimiento de 500 y pico % en el dólar fue apreciado en un 540% en la era Macri. Bueno, han tenido ganancias extraordinarias en dólares, mientras la mayoría de los argentinos teníamos ingresos en pesos que se han deprimido enormemente. Entonces, ese es el sector, o los 3 sectores que tienen que hacer el mayor esfuerzo para salir de la crisis. No se lo vamos a pedir a los que tienen un salario que está por debajo de la línea de pobreza. ¿Y ve predisposición de estos sectores para colaborar, para sacar al país del pozo en el que está? A ver, es una buena pregunta. En el mundo en realidad no hay amigos ni enemigos, hay intereses permanentes. Y cada uno defiende su interés, y sobre todo cuando se trata de plata. Lo que pasa es que hay situaciones
que pueden favorecerte o no en una negociación. Nunca va a ser el corazón. Nadie por solidaridad te va a acompañar si tiene que poner plata. Pero sí te van a acompañar si hay determinados intereses que están en juego. En el caso del Fondo Monetario Internacional, bueno, a ver, todos saben, los acreedores saben que si no cambia nada no podemos pagar. Por eso la negociación también tiene un plazo. La Argentina, si esto no se resuelve entre marzo y abril, no tiene cómo pagar. No es que no quiere, no tiene cómo pagar. Ese es un elemento que presiona, porque ustedes saben que cuando uno tiene una deuda chica con un banco, el problema es de uno; cuando la deuda es muy grande, el problema es del banco. Entonces, eso es un factor. Otro factor es que el Fondo Monetario Internacional está en Orsay, porque fue corresponsable de un endeudamiento que de ninguna manera debería haber favorecido, con el préstamo más grande que dio en la historia a un país, comprometiendo el 60% de su patrimonio, o sea, el patrimonio del fondo. Eso lo ha puesto al fondo en una situación muy delicada, a punto tal de que ha cambiado todo el staff después del préstamo irresponsable que le hicieron a la Argentina. Y Europa, como se vio en la gira del presidente, se está poniendo del lado de Argentina, entre otras cosas porque Europa le echa la culpa a Estados Unidos de ese préstamo que Trump le dio a Macri a ver si podía ganar la elección, y que Macri despilfarró financiando la fuga de capitales, y además lo hacen responsable a Trump de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, cosa que por otra parte es cierta. Entonces hay una situación en Europa muy favorable hacia la situación que está planteando la Argentina, y ustedes lo vieron en la gira. Cuando iba Macri lo atendían un minuto y hacía un chiste de fútbol, y ahora fue Alberto Fernández, Macron lo atendió 4 horas con todo el gabinete, Merkel 2 horas, bueno, el presidente de Italia, el primer ministro de España, etcétera, etcétera. Eso favorece, porque Europa tiene el 15% de los votos en el fondo, Estados Unidos tiene el 16%. Tiene capacidad de bloqueo, pero tiene el 16%. Entonces, hay una situación, y además el fondo tiene que negociar sí o sí, porque si no, no hay forma de que se le pague. Después tenés la situación de los bonistas privados, tampoco te van a responder con el corazón. Pero ya tienen bonos que habían comprado a $98 que va de 40. Si siguen en esa situación van a seguir cayendo. Cuando llegan a 7 o 8%, o 7 o 8 dólares el valor del bono, se van a venir los buitres, lo van a comprar, se los van a comprar a ellos para hacer un juicio a la Argentina. No les conviene ni a ellos ni a la Argentina. Ahora, va a ser dura la negociación. Y después vos tenés sectores como el sector del sector agroexportador en la Argentina, que siempre te pone por delante cuando vos le pedís un esfuerzo, que está dañando al campo. Y al campo lo dañaron ellos, las entidades agropecuarias, cuando no le dijeron a Macri, después de que Macri suprimió las retenciones: está bien, suprimiste las retenciones, pero no liberés la circulación de capitales, no generes importaciones indiscriminadas, no elimines la obligación de liquidar divisas, porque todo eso va a significar, como terminó ocurriendo, que la Argentina se quede sin dólares y entonces vamos a tener que volver a poner los dólares nosotros. Claro. Lo que pasa es que las entidades agropecuarias, además de defender, como dicen ellos, el interés del sector agropecuario, son liberales, son conservadores, y aplaudían a Macri todos los años en la rural, mientras los dólares que producía, entre otros, el campo, se iban a los paraísos fiscales. Leopoldo, ¿la justicia tendrá que reclamarle a Macri su responsabilidad de lo que pasó con la deuda en Argentina en los últimos años? En primer lugar, se ha decidido constituir en el Parlamento argentino una comisión investigadora de la deuda. Porque la idea es a ver si aprendemos de una vez por todas y salimos de esto de la deuda y le decimos nunca más a la deuda. El problema de la deuda es un problema que la Argentina arrastró desde que se inició como país, desde Rivadavia en adelante, empezando por el propio Rivadavia. Siempre tuvimos problemas de la deuda, salvo en determinados periodos. Irigoyen no se endeudó, Perón no se endeudó, Arturo Illia no se endeudó, Néstor y Cristina Kirchner no solamente no se endeudaron,
sino que nos desendeudaron. Si vos agarrás la economía del país, la comparás con esos periodos, fueron los mejores periodos en materia de distribución del ingreso, crecimiento, desarrollo industrial, etcétera. Y eso no es casual. Vos agarrás el periodo de Irigoyen, de Perón, de Ilia, de Néstor y Cristina, y son los periodos de mayor crecimiento del empleo, de mayor crecimiento de la inversión en la Argentina. No puede volver a ocurrir que tengamos esto. Para que no ocurra, además de investigar qué pasó, hay que establecer nuevos mecanismos. El Congreso no puede estar ajeno a los endeudamientos. El endeudamiento no puede ser un resorte exclusivo del Poder Ejecutivo, porque aparece un tipo como Macri y te endeuda como te endeudó. Y después encima te dice, y están los videos, no, yo le decía a los ministros que no se endeudaran tanto porque no íbamos a ir a la mierda. Es una cosa de loco. ¿Quién gobernaba la Argentina? Si el presidente pensaba que se nos endeudaba por encima de la vida y no era capaz de parar a los ministros en el endeudamiento, ¿quién era el que tomaba las decisiones entonces en Argentina? Lo que nos ha pasado en estos 4 años no tiene precedente de ninguna naturaleza. Pero bueno, habrá que ver cómo se investiga la deuda, quién se benefició con comisiones, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay que establecer responsabilidades. Sí, generar condiciones para salir del pozo en el que estamos, pero también condiciones para no caer nuevamente en otro momento, ¿no? Leopoldo. Exactamente.